Esa es la realidad. Bueno, pero ese tema arbitral lo estaremos tocando a fondo más adelante, porque hoy la pregunta es de dónde salió esa victoria tan holgada de Millonarios frente al Junior de Barranquilla. Increíble, no. No le habíamos dicho aquí el viernes que cuidado, que Policía Nuevo agarra mucho. Eso fue lo mismo que dijimos, ¿Sí? ¿No se acuerda, Fabio? Sí, y además también hemos dicho que aquí cualquiera le gana a cualquiera. Exacto, les habíamos dicho, ojo, no se confíen, porque las reacciones típicas de ese tipo de crisis llevan a que la respuesta sea una victoria. Y casi siempre es un tema emocional. Y uno se pregunta en este momento, si todos los rumores que saltan, porque cuando se dan este tipo de acontecimientos todo el mundo dice los jugadores le hicieron el cajón al técnico. Ahí no caben sino dos titulares cuando pasa eso. Si el equipo vuelve a perder, entonces dicen se ahonda la crisis. Sí, claro. Pero si el equipo gana, entonces el titular es ese. Sí, Estaban haciendo el cajón. Lo que pasa, Jota, es que en el fútbol está bien, Millonarios pudo haberle ganado a Junior. Es cómo le ganó, o sea, es que le pasó por encima a Junior. Pero también hay que mirar cómo jugó Junior. Ahí es donde está el tema. Ahí es donde está la diferencia. Pero salta inmediatamente porque he leído redes, porque me he encontrado con amigos hinchas de Millonarios que dicen, no, esos jugadores le hicieron el cajón al técnico. No todas las veces. Yo no soy de los que pienso de que no existen ese tipo de comportamientos. Sí han existido ese tipo de comportamientos. Han pasado jugadores que se han puesto de acuerdo para sacar a un director técnico. Porque los mucho, porque los tiene a doble horario. O porque no sabe, o porque tantas cosas. También. Yo contaba el tema de Jaime Rodríguez, el finado Jaime Rodríguez en Independiente Medellín, hacía la charla técnica y cuando iban al terreno de juego los jugadores se reunían y cuando se reunían le cambiaban totalmente la estrategia del partido. Pero ahí todo el mundo diciendo, ahí están los jugadores, el último grito, el grito de mentiras. Estaban tratando de rearmar tácticamente el partido bajo la visión de ellos. Que haciendo la visión de ellos quedaron cuartos. Llegaron a ser cuartos, claro, y llenaron el estadio en todos los partidos porque además jugaba muy bien ese equipo y daba espectáculo. Pues ahí tiene que el hecho no es el que no existan, como decíamos hoy en Jugada Maestra, eso es como las brujas, que las hay. Sí, pero no en todos los casos. El caso de Independiente Santa Fe, más del amor que le tenían los jugadores de Santa Fe a Peirano, que todavía hay jugadores que se mantienen en comunicación con él, que lo llaman profe tal, él lo llama, más que ese amor. Llegó un momento en que salió Peirano, el equipo reaccionó. A veces hay muchas razones para explicar esa reacción. Puede ser una de ellas el que los jugadores se liberan, el que los jugadores sienten que ellos también están en el ojo del huracán, que no es solo el entrenador. Hay un sinfín de explicaciones que se pueden dar. Pero como lo que queremos es tener una visión de quienes han estado en ese puesto de director técnico, y han entrado y han salido, porque el técnico que no echen es porque es dueño del equipo, ¿cierto? Sí, porque todos terminan saliendo. Por ejemplo, o Ferguson nada más. O Ferguson, sí, es cierto. Pero, por ejemplo, a Pimentel no lo echaron porque era el dueño del equipo. Pero él se reemplazó, pero era el dueño, ¿cierto? Era el dueño. Pues vamos a hacer una ronda de directores técnicos. La encuesta la inicia Alexis García, una pregunta concreta. A raíz de la rápida reacción de Millonarios ante la salida de su entrenador David González, le preguntamos a los entrenadores, en su experiencia como entrenador, ¿cree que a David González le hicieron la cama y por qué? Alexis García. Que Millonarios le haya hecho el cajón o como tú llamas la cama a David. Primero porque yo vi el partido de Unión Magdalena y los vi jugando a ganar. Lo que pasa es que ellos querían pero no podían. Su capacidad no les daba en el momento. Además, David no es una persona para hacerse odiar de esa manera, para hacerse tratar así a sus dirigidos, no creo. Yo no creo realmente, yo creo que los jugadores querían ganar, pero no podían ganar. Lo segundo es que hay una diferencia entre la vibración, entre la parte espiritual que permite que las cosas salgan. El ambiente no era el ideal, porque David no armó un equipo como para sentirse mucho más cómodo. Lo que creo yo es que
a partir de ahí era un equipo más para guerrear. Entonces uno se explica, la gente se pregunta entonces por qué apenas salió David ganado 3-0, sin entrenador, sin nadie que le hiciera un trabajo diferente, con la memoria de lo que habían hecho con David. Y yo lo explico desde la parte espiritual. Hay cambios que se logran desde adentro, desde teniendo el mismo entrenador, pero dándole un vuelco total a lo que está haciendo, desde el respaldo administrativo, desde la unión en una sola idea. Y eso lo veía hace poco en un video que me mandaban acerca de Luis Enrique, previo a ganar todo lo que ganó. Estaban a punto de sacarlo porque creían que no lo quería nadie, y el presidente salió ante las cámaras enojado con todo el mundo porque le estaban pidiendo la salida de Luis Enrique. Entonces es mucho una cuestión más de respaldo institucional, y ahí el papá desde la base se van juntando todos los demás. Y el otro cambio fue el que hicieron, que salga el técnico, cambie el ambiente totalmente, se puede ganar un partido o algunos partidos, y al final todo volverá a donde estaba, porque esas no son soluciones perennes. Yo pienso que los cambios son una puerta que solo se abre desde adentro, y en esos cambios tienen que influir mucho todos los que están ahí alrededor del juego, alrededor del equipo, con sus objetivos, con sus sueños y con su ambiente y sus vibraciones. Creo que eso pues explica demasiado amplio. Sé que no es fácil de que nadie lo entienda muchos lo entiendan de esta manera, pero es mi forma de ver las circunstancias y de ver las cosas. Me parece que está claramente explicado. Claramente explicado. Ahora habló de respaldo institucional, Alexis, don Javi. Y lo tuvo en este caso el técnico de Millonarios. No. ¿Alguien salió a respaldarlo, a decir antes se van todos los jugadores que el técnico? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Pensar, a ver, el City hizo la peor campaña con Guardiola en la última temporada, pero todos sabíamos que antes se iban a ir los jugadores como se fueron, que el técnico. Se fue De Bruyne, se fue Grealish, se fueron unos cuantos, se fue Julián Álvarez, y el tema es ese: ¿quién tiene el poder? Si lo tiene el técnico, lo tienen los jugadores. Me parece que acá los jugadores sabían que últimamente el poder, Juanjo, ya que usted hace la pregunta, últimamente el poder lo tienen los hinchas. Exactamente. Y lo tienen intimidando a los dirigentes, porque no hay dirigentes en las redes sociales, de carácter. Exactamente. Entonces digamos que eso también influye mucho. Hoy estamos en el gobierno de las hinchadas. Son las hinchadas las que determinan quién llega y quién no llega. O qué técnico les gusta y qué técnico no les gusta, por diferentes razones. Y si se los traen a la brava, entonces, como el caso de Atlético Nacional, entonces le montan un frente de oposición que es insuperable. Y lo van desgastando hasta que lo sacan con el 63% de rendimiento, como Amaral, o con el 58% como Tori. Por fin me recordaron. Vea que justamente también respondió la encuesta William Amaral, el brasileño que dirigió a Nacional. Pasó ahí. William, que son esos lapsus. Amaral. Que son esos lapsus. Esto dijo Amaral. ¿Qué está pensando? Pariente. Amaral con A. Amaral. Escucha lo que quieren escuchar. Vaya la grabación en YouTube. Sí. Nosotros quiere que yo vuelva a Colombia. No que toca o modelo de juego e em treinamentos, intentamos tener todo bajo controle. Pero há situações como a motivação, por exemplo, que são determinantes, mas que não se soma à la qualidade técnica, física e individual que demanda o jogo. Desde o ponto de vista emocional, há uma sensação de que os jogadores poderiam ter hecho mais e melhor. E se quedou provado nesse partido que hicieron com el Júnior. A sensação de uno que está por fora, porque na verdade nós outros não sabemos como era o dia a dia de David com o grupo, o vestiário, como funcionava. Pelo que é certo que com a saída de David, o equipo de um momento para o outro cambiou bastante, sobretudo no que toca a los comportamentos dos jogadores, a atitude, a competitividade, a agressividade. Uno que está fora e que sigue os equipos, os partidos, se nota que não é normal que se passe. Não é normal um câmbio desta natureza com esta qualidade. Penso que é algo que nós outros poderemos falar durante muito tempo, ter muitas ideias, pero nunca vamos ter uma conclusão
e uma definição de lo que se passou realmente com David, e não sabemos se realmente os jogadores estavam realmente com o treinador ou se haviam outros problemas que nós outros desconhecemos. Mas quiero Amaral deja la duda. Que manifestação física, David deve ser mais alegre. Manifestação de física de la alegría científicamente comprobado. Castel, conclusión de estas palabras de Amaral. ¿Cuáles son las conclusiones de estas palabras de Amaral? No, en primer lugar, él acepta que no tiene es decir, hay una sola razón cuando ocurre este tipo de cosas, sobre todo porque él no está adentro, no conoce cuál era el día a día. Después dice que hay una parte motivacional que sí es muy importante, que el entrenador posiblemente cubre todos aquellos aspectos deportivos, pero la parte motivacional pudo haber fallado de parte de él, de parte de los jugadores, de la dirigencia, no se sabe. Pero a mí me parece, Javier, que, no sé, tratando de buscar, porque siempre hay alguna razón distinta en cada caso, ¿verdad? Cada caso tiene sus razones, pero en este caso en particular, me pongo a pensar, dice, bueno, siempre se le reclamó, y la crítica, ¿cuál era? Que la nómina era muy baja con respecto a la historia de Millonarios, ¿cierto? Les decía, no, que la desarmaron el equipo. Entonces, estos jugadores que se sintieron siempre inferiores, además porque los resultados también parecía que ratificaba aquella impresión de la gente, de la mayoría, de que la nómina no era para Millonarios, de repente dicen, bueno, ahora vamos a demostrar que no somos tan inferiores, que no somos tan mediocres para pertenecer a Millonarios. Y hay algo de orgullo, hay algo de, no sé, de sublevarse. Sí, pero lástima que no haya sido antes para defender también al técnico. Ese es el comportamiento normal. Yo he estado en varias empresas y cada que me echaron al jefe yo llegaba media hora antes. Cada que me echaban al jefe yo llegaba antes. Pero sabes, Javier, yo creo que hay ese tipo de impacto emocional. Yo sí comparto que hay un impacto de tipo emocional. Están echando gente. Sí. Pero vamos, antes de que venga la reflexión de Juanjo, con otro técnico, porque el tema va para largo. Sí. Carlos Mario Hoyos respondió también si cree que David González le hicieron el cajón. Con respecto a lo del profe David, pues la verdad que uno a la distancia es complicado como dar un concepto bien claro con lo que le pasó, pero a la distancia me dio la sensación, y con todo respeto, que es un equipo que lo sentía muy desequilibrado. Me parece que está con el síndrome del técnico joven que le está apostando mucho más a cómo ataco, cómo recupero la pelota en campo contrario, cómo me demoro menos para recuperarla y poder convertir gol. Y en ese orden de ideas se van desequilibrando los equipos, no van encontrando ese equilibrio que se necesita en el fútbol de antes y en el fútbol de ahora. Y aparte de eso, yo creo que esa responsabilidad a algunos jóvenes en un equipo con esa necesidad de Millonarios, con esa capacidad que siempre ha tenido para pelear los títulos, que siempre tiene una obligación casi de estar en las finales, de ser campeón, y que esto de una u otra manera a algunos de ellos les vino pesando, ¿no? Y la forma de descomprimir eso fue sacando al entrenador. No creo que haya habido alguna situación interna, porque sentía y veo que David es un muchacho con mucha tranquilidad, que sabe expresarse, que es respetuoso, y en ese orden de ideas pues creería uno que no. Pero lo más importante fue que descomprimió eso y ganó Millonarios. Esperemos que eso se siga viendo ahora con la llegada de Hernán, pero básicamente es eso. Yo creo que los técnicos jóvenes deben de tener mucha atención a que el fútbol es de dos fases, fase defensiva y fase ofensiva, y que en esa fase defensiva también hay que tener un equilibrio para poder estar compensado. Uy, esta ya Carlos es una Mario crítica a la Hoyos, propuesta. Sí, eso. Habla de los técnicos jóvenes también, ¿no? De que por ahí se les escapan. Síndrome de los técnicos jóvenes, me llamó la atención el síndrome, porque también lo he conversado con algunos entrenadores y me hablan de eso. No lo llamaban síndrome, pero sí me dicen eso, lo que acaba de decir el Flaco Hoyos, que se interesan casi que exclusivamente en atacar y se olvidan de los conceptos defensivos. Eso me dicen, la crítica que le hacen a los técnicos jóvenes, algunos técnicos ya de mayor edad. Hacemos lista de técnicos. Tengo un técnico joven para escuchar.
Tengo un técnico un técnico joven para escuchar, que es Gabriel Di Noia, argentino. Él es el sobrino de José Néstor Peckerman, hoy trabajando en Argentinos Juniors. Gabriel Di Noia, esto dice con respecto al caso de David González. Hay diferentes maneras de abordar el tema del triunfo de un equipo que en la semana tuvo un entrenador interino por la salida de otro, y tal vez, como en este caso de Millonarios, venía sin sumatoria de puntos y fue a enfrentar al líder. En principio siempre creo que el futbolista quiere ganar, el futbolista ama lo que hace y, como todos sabemos, y somos todos futboleros, nadie quiere perder. Entonces me parece siempre difícil, más difícil de explicar aún, que un futbolista salga a una cancha a perder. Entonces, como bien le dice en el cajón, no creo que sea una historia para explicar de esa manera. Lo que sí creo, y esto se vive mucho en el fútbol, que es que el jugador sabe, intuye y lo piensa, que el que perdió el trabajo es una persona, un entrenador, que te pueda gustar o no su manera, su metodología. El siguiente fusible son los jugadores, porque es verdad que el futbolista entra a la cancha y a veces las cosas no le salen. Y bueno, si echaron al entrenador, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A quién van a señalar? Y después también creo que jugar contra el puntero siempre es un gran desafío, como para demostrar que no es real lo que está pasando, que queremos revertir la situación, que el futbolista toca en su orgullo, que se hace un pacto interno en el vestuario para decir, muchachos, tenemos que sacar esto adelante, ya no hay más excusas, porque también puede pasar que un entrenador, como decía antes, no termine de gustarle la idea total a una parte del grupo o a un futbolista en particular. Pero al fin y al cabo siempre uno busca el objetivo común, que es ganar. Tal vez sorprenda un poco el resultado, pero yo no creo que sea sorprendente que un camarín o un grupo de futbolistas, cuando tiene un interino esa semana que los ayuda a llevar la semana adelante, sabiendo ahora que también consiguieron su reemplazante, dependa mucho más de ellos, y sobre todo de local y con su gente. Entonces me parece que es un partido que también tiene su historia, que yo no voy a entrar en esas características, ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero que es verdad que ya Millonarios tiene buenos números contra Juniors en el Campín, y eso también pesa de la gente, las ganas, también pesa el fútbol, porque cuando vos las que tenés las convertís y el rival no, cuando vos le convertís primero al rival, como he leído y he escuchado las declaraciones del entrenador de Juniors, donde ha aceptado tal vez algún cambio, no sé si mal hecho o que no funcionó. Entonces también se dieron vicisitudes de fútbol que explican la victoria de Millonarios sobre Junior. Pero siempre pienso que la teoría del cajón es la última, y en el fútbol de hoy, con todo lo que sabemos, sería mucho más fácil comprobarlo. Y el futbolista siempre lo pongo por delante porque es el protagonista, y porque el futbolista tiene orgullo, y porque siempre, de alguna manera u otra, aunque esté en desacuerdo con el entrenador, que hay miles de historias, siempre quiere ganar. Gabriel Di Noia, don Javi. Bueno, Di Noia, interesante, también, muy interesante otra también. Verlo, sí, no, aquí es lo que estamos aprendiendo, y yo estoy de acuerdo con esa frase final. La última de las teorías tiene que ser el cajón, porque hoy en día, con toda esa capacidad de comunicación que tienen las juventudes, porque estamos hablando de jugadores de fútbol, que su etapa de alta producción es en la juventud, sí, indudablemente. ¿Hasta cuándo es la juventud, Joto? Usted que, hasta los 60, 60 más o menos. 60, más o menos. Ahora que tenemos 57, los 60. Y cuando cumplamos los 60, uno dice, no, ya dijeron que la tercera edad es de 80 para arriba. La juventud está de 30 años que parecen de 60. Hoy en día todo se comunica y todo se sabe. Todo se comunica y todo se sabe. Pero ahí salen dos teorías. ¿Qué teorías? Los técnicos, la del síndrome del técnico joven, me gusta como
como concepto, y lo de la influencia de las energías, la motivación, lo emocional, que también son dos temas ahí energéticos. Ahora vamos a escuchar a Alberto Suárez, quien ha pasado por 11 equipos como entrenador, a ver qué dice sobre nuestra teoría. No, yo no creo que eso haya pasado, entre otras cosas porque David tiene o ha creado un concepto dentro del entorno de los jugadores de ser un técnico querido, respetuoso. No creo que hayan motivos para pensar en que eso le haya sucedido a David. Pienso que ha sido más coincidencial y que sí hay una cosa, cuando se cambian los cuerpos técnicos inmediatamente hay una reacción de los grupos, y sencillo, los grupos reaccionan no en favor del nuevo que llega, reaccionan en favor de ellos, porque tienen que demostrar que la culpa no era de ellos. Después se normalizan, pero no es no creo que haya una mala intención, porque además el grupo de Millonarios es un grupo muy joven que no tiene la carácter en ese sentido para ir en contra de un cuerpo técnico. Pienso que es más coincidencial. Podrán haber otros factores que influenciaron el mal rendimiento del grupo, pero no creo que haya una situación donde ellos se hayan puesto de acuerdo. Otra más que aprendemos: para hacer el cajón se necesita ser vejete, ¿cierto? Son los mañosos, Castells, esos mañosos que los sindicalistas ahí de lógica, los jóvenes quieren mostrarse, estos jóvenes que tuvieron la oportunidad justamente con González. De acuerdo. Caramba, pareciera bastante, no sé, muy malo como persona, que alguien que te da la oportunidad, que te mantiene por encima de todo. No, estos jóvenes están queriendo mostrarse, quieren mostrarse, quieren lucir en el fútbol profesional. Ahora yo digo, Millonarios estuvo a punto de llegar a la final hace 2 meses, estuvo a punto de aquel partido con Santa Fe, que lo sabe. Empieza este semestre y le reducen la nómina, la verdad le debilitaron la nómina al equipo. Es muy probable también que eso llegara al interior del equipo. El jugador no es tonto, el jugador sabe cuando han armado un buen equipo y cuando le desmejoraron el equipo. Entonces, entre ellos mismos se hablaban, sacaron a Falcao, vendieron a Cataño, ahora vendieron a Ruiz, ya vendieron a Montero, el arquero. O sea, el jugador no es tonto, el jugador no solamente va al entrenamiento a patear el balón, también se da cuenta cómo se está armando el equipo. Seguramente también se sintieron débiles, y esa entre la frustración de la final reciente y la sensación de que habían desmejorado el equipo, posiblemente anímicamente el equipo no le respondió a las instrucciones tácticas del entrenador. Bueno, seguimos ya para cerrar la ronda. En jugada maestra de Ditu hoy se habló también del tema, y el profe Norberto Pelufo dijo que no había cajón, hablando desde su faceta de jugador. No, yo soy de los que no creo en eso. Que haya alguno que otro jugador, ¿no es cierto?, que no esté de acuerdo con su entrenador, está bien, pero que un equipo se una para sacar a un entrenador, yo eso no creo, eso es totalmente, para mí, o sea, o puedo hablar de mi época, o sea, yo tuve muchos entrenadores, había algunas diferencias con algunos, pero yo nunca escuché que nos reuniéramos, ojalá perdamos, hombre, para que se va. No, uno siempre quiere ganar, el jugador siempre busca ganar su premio, el incentivo que hay, yo eso no creo, eso que por ahí lo leí, ¿no?, que hay mucha duda, que la gente cree que le hicieron la cama a David González. Yo no creo en eso. No creo. No, Javier. Además, si el fútbol fuera perfecto, Javier, sería aburridor. Y siguió hablando el profe Pelufo, pero esta vez habló desde su faceta como entrenador. Dijo que nunca vivió una situación así. No, nunca me pasó una situación de que donde yo me fui, el equipo inmediatamente cambiara y fuera o sea, puede ser que gane el siguiente partido, hombre, pero si el equipo no está bien armado, no es muy bueno, volver a caer en lo mismo. O sea, yo no creo que Millonarios a partir de mañana le va a ganar 3-0 a todo el mundo, lo va a golear, no. La realidad es otra hoy. Y el profe Nelson Gallego contó una anécdota de cuando era jugador sobre el supuesto cajón en el fútbol. En Santa Fe, estamos en Santa Fe, el técnico era habilisimo, pero nos juntó a todos para nadie querer. Jugamos un día con Magdalena en Bogotá, íbamos 0-0, con eso se dio al técnico. Dando para 10 minutos, yo una meta por ahí larga, me hicieron un penalti, y cuando me levanté no había ningún jugador que al lado. Nadie quería patear el penalti, nadie.
Yo le conté a usted que fue el día que más tranquilo en mi vida pateé yo penalti. Si me lo tapan, se va, ¿no? Que era problema de él. Yo fui pateé una tranquilidad absoluta. El arquero me tiró 10 minutos antes, yo atrapé el otro palo, gol, ganamos 1-0. Se acabó el partido y Simón me abrazaba. Personalidad, criterio, muy bien Nelson. No se dio cuenta que yo estaba totalmente tranquilo. Y lo echaban. Esta gente lo sabe, pero bueno. Pero está todo el mundo de acuerdo en que el técnico quería todo me parece con ganas de que sacaran al técnico y le tocó cobrar el penalti. No. Qué horror. Bueno, y para cerrar, porque sé que esos casos que se han develado son muy escasos. Sí. Los de las cajoneadas. Los de las cajoneadas, que ha habido. Sí. Marcela Monsalve acaba de hacer un ejercicio. ¿Qué ejercicio hizo? El último invitado, la IA, porque le preguntamos si han existido jugadores que le han hecho el cajón a los técnicos. Sí, eso ha pasado varias veces en el fútbol, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. El famoso cajón o cama ocurre cuando un grupo de jugadores inconformes con el técnico, por su estilo de juego, su trato, sus decisiones de alineación, etc., bajan la intensidad o dejan de respaldarlo, y los malos resultados aceleran su salida. Algunos ejemplos conocidos. José Mourinho en Chelsea. Se habló de que varios referentes dejaron de correr con la misma intensidad, lo que terminó con su despido pese a haber sido campeón meses antes. Julio Comesaña en Junior. Varias etapas. En Barranquilla siempre se ha rumorado que algunos líderes del vestuario han tenido peso en que los técnicos duren poco. Carlos Queiroz en la selección Colombia. Tras las goleadas contra Uruguay y Ecuador, se habló de un camerino dividido y falta de apoyo al DT portugués. Diego Simeone en Racing. Cuando los resultados no se dieron, varios jugadores manifestaron indirectamente su molestia y el proceso terminó rápido. Esos 4 ejemplos son los que da la IA. No, ahí hay clasificó Comesaña y la selección colombiana. No puede ser. ¿Dónde estaba esta señora? ¿Dónde estaba esta señora? Esta señora que apenas viene a hablar ahora. Que viene a hablar ahora. En su momento, cuando fue con Uruguay, con Ecuador. Qué horror. La puerta se abrió de adentro, pero las llaves estaban afuera. Queda la enseñanza y yo me quedo con lo que dijo Dignoia. El último de los hechos que se puede revisar será el del cajón. De resto, la última probabilidad. Sí, la última probabilidad. La última teoría para sacar para explicar la salida de un técnico. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no quiere decir que no haya existido en la historia del fútbol mundial camas y cajones bien hechos con ebanista particular para sacar a los técnicos a uno que otro técnico. Eso se abre de adentro y las llaves están afuera. Sí. Juanjo, para ir a comerciales. Sí, el tema de las energías me parece que es fundamental, y no porque haya gente con buena o mala energía, sino que creo que David, en su manera de declarar, para mí él necesita en el próximo trabajo que agarre hacer un coaching importante de declarar. Él se encargó de decir públicamente que este plantel en muchos casos tenía que ponerse a la altura de Millonarios porque eran chicos que no tenían demasiado recorrido, que eran nuevos, tenían que adaptarse. Me parece que eso, no digo que le hayan querido hacer la cama, pero sí que por ahí te tira para abajo, porque venís de perder y el entrenador de lo único que habla, que estos jugadores no estarán a la altura del club, por ahí, no digo que lo hagas conscientemente, pero no estás tan cómodo con un líder de grupo que sentís que en las conferencias de prensa no te defiende. Sinceramente creo que lo de David, el principal déficit, más allá de técnico joven, técnico viejo en las tomas de decisiones tácticas, me parece que fue un entrenador que no tuvo el liderazgo del grupo. Y lo que no quiere decir que le hayan hecho la cama a propósito, pero por ahí se va y se descomprime el vestuario. Ahí es otra cosa, ¿no? Los jugadores dan el plus que no venían dando. Sí, bueno, yo dejo lo tomo con pinzas de que no tenga el liderato
del grupo, el liderazgo del grupo, porque dirigió al Medellín y fue líder y salió subcampeón. Dirigió a Tolima y lo metió a cuadrangular. Subcampeón también con el Tolima. Subcampeón y declaraba igual. Y aquí estuvo a un punto de la clasificación. Además, sí. Lo que pasa, yo creo pero que, con otro plantel, don Javi. Sí, yo creo que el error de él fue aceptado las condiciones finales de la dirigencia de que le sacaran jugadores y no lo trajeron a nadie. De acuerdo. Ese es el más grave de los errores. Bueno, en instante les vamos a contar la explicación del ¿cómo se llama? La zapateada. La zapateada en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Siempre presentando, no nos faltó sino decir supermercado Zapatoca. Antibaquirá, pero ya la tenía ahí en la punta de la lengua, ¿cierto? La Zapatoca, ya iba a decir la Zapatoca, sí. La barra de los pies sí. Oiga, eso fue un hecho que dejó a muchos hinchas a pie limpio. A muchos, pero no a los que se inventaron la. No, ellos se fueron con los dos, con el par completo. Es un hecho genial de comunicación. Al decirlo, ¿cómo era que llamaba el genio ese que tenía no gratamente recordado asesino Adolf Hitler? Era el Goebbels, ¿cómo jefe es? de comunicaciones Goebbels. Joseph Goebbels. Sí. Joseph Goebbels. ¿Goebbels o Goebbels? Pues en alemán Goebbels. se debe decir Goebbels. Más o menos el hecho es un golpe genial de comunicación que dejó descalzos a muchos que se comió en el cuento. Ya les voy a contar la historia. Me la contaron este fin de semana y no me puedo aguantar. Oye, no tiene teléfono, necesito un zapato. Necesito un zapato nomás. Muy bien.